Como les había anunciado anteriormente, queridos hermanos y amigos, cada vez que el pastor Adrián deba viajar a la iglesia a Liberia para apoyar la obra allá, vamos a estar teniendo entonces esta serie de estudios enfocada ciertamente en los miembros de la iglesia, pero que evidentemente también va a traer entendimiento para aquellas personas que desean pertenecer a la membresía de esta iglesia local. Y al final de cuentas también todo lo que vayamos a ver en estos estudios podríamos incluso hacerlo más generalizado. Cuando hablamos de las marcas de un fiel miembro de la iglesia, que es el título de esta serie, yo lo voy a estar detallando de manera muy específica las responsabilidades y deberes que tienen los miembros. Sin embargo, esto es de aplicación general para todo cristiano. Por ejemplo, la primera lección que tuvimos había sido la solicitud al recibir la palabra de Dios. Y eso es algo que tiene que tener todo cristiano, no solamente un miembro de una iglesia local. Y la clase de esta mañana, el título es Obediencia a Cristo. Recuerden, el tema de la serie es Marcas de un fiel miembro de la iglesia, pero el título, o la segunda marca podríamos decir, que vamos a estar viendo el día de hoy, es Obediencia a Cristo. Eso es algo, como les reitero, que todo creyente debe tener. No existe un creyente que no deba ser obediente a Cristo. Simplemente que hoy en día vemos a muchos profesantes nominales, ¿verdad? Decir que son cristianos y sin embargo no están rindiendo ninguna obediencia a Dios. Pero entonces vamos a profundizar más en parte de lo que ya vimos como la primera marca, la solicitud al recibir la palabra. Y en aquella ocasión les hablaba de que en las iglesias de Cristo debemos batallar con una situación que afecta al corazón de nosotros los hombres. Muchas veces vemos con recelo a aquellos que nos ministran a nosotros la palabra de Dios, que nos enseñan, o simplemente por algún prejuicio o por alguna situación personal en la que no quiero yo ser confrontado, exhortado por la palabra de Dios, entonces rechazo la palabra. Y habíamos hablado de que la solicitud al recibir la palabra debía enfocarse también en el hecho de aquellas personas o aquellos oficiales que Dios había puesto para que nosotros recibiéramos su palabra. Entonces hablábamos de recibir la palabra de Dios por medio de los siervos fieles que Él ponía. Y les hacía la aclaración también de que evidentemente si lo que los siervos de Dios exponían no se ajustaba a la Escritura, no debíamos entonces recibir con solicitud aquellas cosas, sino examinar todas las cosas y recibir lo bueno. Ahora digo esto porque un buen siervo del Señor puede equivocarse al momento de dar una enseñanza, y eso no implica que sea un falso maestro. Pero a diferencia de los falsos maestros, el siervo del Señor puede saber o percatarse de que ha dicho alguna cosa que no es consistente con la Escritura y retractarse de eso posteriormente, o si es señalado en tal caso, humildemente reconoce que es algo de lo cual no tenía el entendimiento completo o no había visto todo el panorama. Mientras que el falso maestro no toma en cuenta la Escritura y aun si se le notara el error, se ciega, se ensoberbece aún más y dice: esto es lo que yo predico y nadie me va a cambiar de lo que yo predico, porque al fin de cuentas no está enfocado en la palabra de Dios. Pero ahora vamos entonces en esta clase de la obediencia a Cristo a profundizar aún más en cuál es el propósito por el cual nosotros recibimos la palabra con toda solicitud, porque ciertamente muchas personas reciben la palabra de Dios o la predicación con solicitud, pero una solicitud simplemente mental, es decir, no tienen el propósito de rendirse a Cristo, no tienen el propósito de obedecer a Cristo y simplemente tienen esa comezón de oír, de escuchar más y más y más y más para un estímulo netamente mental, para hacer crecer el intelecto, pero no para que el corazón se rinda verdaderamente al Señor. Y quiero también aclarar que esto es específicamente obediencia a Cristo, porque también vemos nosotros hoy en día a muchas personas que tienen una lealtad mayor al pastor, una lealtad mayor a los hermanos de la iglesia, una lealtad mayor inclusive a los padres en la familia y no a Cristo. Y muchas veces las personas se conducen así. Y yo recuerdo en la iglesia donde yo estuve anteriormente, a mí me decían: si el pastor de ahí dice algo que no es conforme a la Escritura, usted tiene que creerlo porque es el pastor. Y allá el pastor con Dios. Eso es una marca de que esa iglesia no es una verdadera iglesia.
y que esas personas que están liderando no son verdaderos líderes. Pero tristemente así muchos se están conduciendo, pensando que están dándole obediencia a Dios y están en una mera desobediencia por seguir lo que sus líderes dicen sin tomar en cuenta si verdaderamente es la voluntad de Cristo lo que se está enseñando. Entonces, nosotros reconocemos algo, queridos hermanos. El fiel miembro de la iglesia tiene una lealtad superior, por encima de cualquier cosa, a Cristo, antes que a cualquier hermano y antes que a sus propios líderes. Y en la clase anterior también, o creo que en otra enseñanza, les había hablado de la lealtad también a los pastores. Es una responsabilidad de los miembros, tenemos que ser leales al ministerio de nuestros pastores. Sin embargo, eso no implica que los pastores estén por encima, no, todo lo contrario. Nos sometemos a los pastores porque creemos que los pastores se sujetan a Cristo. Y si aquellos que están liderándome no se sujetan a Cristo, no tengo por qué yo dar una obediencia ciega. Entonces, quiero que me acompañe ahora a la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 10, para que puedan seguir también conmigo la lectura. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Y este es el texto en el que nos vamos a centrar para abarcar la clase de esta mañana, para hablar de la obediencia a Cristo. En el capítulo 10 de Segunda de Corintios, el apóstol Pablo está defendiendo su ministerio apostólico. Y aquí hay, en este versículo, en este corto versículo, hay unas claves que nosotros vamos a desarrollar ahora en esta mañana. Pero voy a leer para ustedes entonces Segunda de Corintios 10:5. Voy a leerlo desde el versículo 3 para que quede todavía más claro. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y nos vamos a centrar entonces en esa última parte del versículo 5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y aquí lo que tenemos nosotros entonces es claramente la relación que hay entre la fe genuina y la conducta de la persona, o la práctica, podemos decir. Esto es lo que nos está enseñando a nosotros, o lo que nosotros podemos concluir naturalmente de 2 de Corintios 10:5. A pesar de que obviamente Pablo está defendiendo su ministerio, lo que vemos aquí es que Pablo está asegurando que aquella persona a la que el Señor le ha capacitado con fe, que recibe con solicitud, con fe la palabra de Dios, aquella persona que antes era aborrecedor de Dios, que tenía sus pensamientos altivos, argumentos, razonamientos contra Dios, ahora por medio del ministerio del Evangelio, esa persona es cautivada en su pensamiento, hace un énfasis el apóstol Pablo en su pensamiento, y entonces esos pensamientos son cambiados por completo para que se rindan a la obediencia a Cristo. Y esa es la marca de todo fiel miembro de la iglesia y obviamente, como les decía también, de todo cristiano. Esto es lo que hace la gracia del Señor cuando alcanza a una persona y la lleva rendida por completo al Señor. Y quiero recalcar también, lo había mencionado en la primera clase que habíamos tenido ya hace tiempo de esta serie, es que estoy dando por sentado que todos entendemos que para ser miembro de una iglesia local tiene que ser un verdadero cristiano. Sabemos de hermanos reformados que tienen otro entendimiento respecto a esto, pero nosotros reconocemos por la Escritura que aquel que es miembro de una iglesia local, la iglesia visible, es porque en primer lugar es miembro de la iglesia invisible, la iglesia universal del Señor Jesucristo. Y si las marcas de un verdadero cristiano no están en una persona, por más que la persona solicite membresía en una iglesia local, esa persona no debería ser añadida a la iglesia. Porque recordemos, nosotros los cristianos nos reunimos como congregación, pero esto no es nuestro. No es la iglesia de los hermanos, ahora en Miramar, no es la iglesia de los pastores, de la iglesia de la gracia del Señor Jesucristo, es la iglesia de Cristo. Y Cristo es el gobernante, es la cabeza de la iglesia y Él es el que determina quiénes son los que pueden formar parte de la membresía de una iglesia visible o una iglesia local.
Y por eso nosotros también vemos al apóstol Pablo exhortando de que no se puede unir el cuerpo de Cristo con una ramera. No tiene ninguna comunión la luz con las tinieblas. Y por eso nosotros como iglesia debemos estar al tanto de quiénes son aquellas personas en las cuales Dios ha dotado de un corazón nuevo, les ha purificado, les ha dado vida nueva, y entonces empiezan a manifestar estas gracias de Dios para que puedan ser entonces añadidos a la iglesia local. Pero vamos a ver entonces dos claves o dos aspectos fundamentales de estas últimas palabras que leímos en 2 Corintios 10, versículo 5. Entonces, el primer aspecto es que un fiel miembro de la iglesia local es un prisionero. Vean cómo nos lo dice el versículo: llevando cautivo todo pensamiento. Y cuando nosotros comparamos esto con todo el consejo de Dios, o por lo menos como lo notamos aún más claramente en el Nuevo Testamento, vemos que los mismos apóstoles y los siervos del Señor se identificaban a sí mismos como esclavos o como siervos de justicia. Nosotros vimos la salutación cuando estudiamos la epístola de Santiago, hablando de que él era un siervo de Dios y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo también continuamente se dirige a los creyentes como un esclavo de Dios. Y podemos verlo también esto en Romanos 6, 16 al 18. Si usted puede buscarlo, lo invito a hacerlo, y si no, yo lo voy a estar leyendo también. Romanos 6, del 16 al 18. Miren lo que dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? El apóstol Pablo está diciendo, hay dos tipos de personas espiritualmente hablando, y las dos personas son esclavos. Los incrédulos, esclavos del pecado, obviamente su padre Satanás, y los creyentes, siervos de justicia, y evidentemente el amo es Dios. Dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, recordemos, está hablando a creyentes, antes eran esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, siervos de justicia. Vea que en la argumentación del apóstol Pablo no hay una persona que diga soy un cristiano libre para ejercer mis propios deseos. Eso no. El cristiano es un esclavo de Dios y por eso es dependiente por completo de la voluntad del Señor, de la ley del Señor, y por eso nosotros debemos crecer en el entendimiento, en el conocimiento de Dios y de su voluntad. Ahora, es obvio que cuando la Escritura usa estos términos para referirse a siervos o esclavos, no está hablando de esclavos en el sentido literal de que tienen que estar encerrados, ¿verdad?, o amordazados, sino que está hablando de almas que están sometidas o subyugadas a un amo y señor. En el caso de los cristianos, el amo y señor es Dios. Pero esto, como lo vemos en el versículo, alcanza los pensamientos. Y esto es lo que sucede entonces, cuando el alma recibe el evangelio con solicitud verdadera, entonces queda aprisionada, queda cautiva. El término que usa el apóstol Pablo allí es el término que se utilizaba para hablar de los que eran apresados al momento de ir a una guerra. Es decir, el apóstol Pablo tiene en mente un campo de batalla, y ese es el campo que tenemos que tener los cristianos también en mente. Estamos en una batalla por las almas. Y el ministerio del evangelio es lo que hace que aquellas personas desobedientes, por medio de la gracia de Dios, en la predicación del evangelio y por la obra del Espíritu Santo, dobleguen esos argumentos, esos razonamientos para llevarlos entonces en obediencia a Cristo. Pero entonces debemos entender esa figura, y si nosotros somos cristianos debemos hacer esa metáfora mental, podría decirse, en donde nosotros nos vemos como cautivos de Dios, cautivos de Cristo. Pero vemos entonces, como les decía, que el asunto no es corporal, sino más bien del alma, es algo que tiene que ver más bien con el espíritu, algo espiritual. Ahora, muchas veces a las personas no les sienta bien hablar de que los cristianos son siervos o son esclavos, porque nosotros tenemos una idea de un esclavo como algo que es terrible,
algo que es malísimo, algo que no debería darse. Y ciertamente, si usted revisa la historia de la esclavitud, los hombres cometieron graves daños a sus semejantes por medio de la esclavitud. Sin embargo, sabemos también por la Escritura que Dios reguló en el Antiguo Testamento la esclavitud. Pero lo que Dios había regulado, sabiendo también la dureza de los hombres, era muy diferente al tipo de esclavitud que es la que resalta continuamente en la historia. Y si ustedes estudian el Antiguo Testamento, en el Éxodo, de cómo Dios habla acerca de la esclavitud, más bien vemos que Dios tenía un deseo de gracia para el que había estado en esclavitud, al punto tal de que había una ley de que si un esclavo huía de la casa, nadie más podía ir a devolver ese esclavo al dueño. Y en la ley del Señor también, al séptimo año, el esclavo debía ser liberado. Dios reguló la esclavitud, pero siempre con propósitos de gracia lo hizo. Pero hoy vemos a las mentes pervertidas, corrompidas, con argumentos que se levantan altivos contra Dios, diciendo que Dios era injusto, que permitió la esclavitud, pero no tienen un entendimiento correcto de lo que la Escritura dice al respecto. Pero nosotros no podemos caer en ese concepto erróneo de pensar que es algo malo decir que los cristianos somos siervos o esclavos del Señor. Y en el Antiguo Testamento nosotros en cierto sentido vemos una figura de esa realidad espiritual de que somos esclavos, pero sobre todo entendemos esto: el creyente es un esclavo o un siervo voluntario. El que cree verdaderamente en Dios no se somete a Dios por obligación, sino de corazón. Y en ese sentido, esa realidad espiritual la vemos en Éxodo 21. Por favor, acompáñenme a Éxodo capítulo 21. Vea lo que dice en el versículo 5. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor. Esto está hablando cuando ya el siervo, el esclavo, podía irse libremente. Y si el siervo dijere: yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con una lesna, es decir, se le iba a atravesar, le iba a hacer un agujero en la oreja. Y será su siervo para siempre. Alguien describía esto, este proceso que había, diciendo que en un sentido quizás Dios lo que quería hacerle entender a esa persona era que pensara bien si verdaderamente quería seguir siendo un esclavo. Que esa persona considerara: lo que me va a pasar, voy a poner mi oreja para que sea horadada, va a haber sangre, va a haber dolor. Pero vemos entonces que así mismo, como nos muestra este texto, es el verdadero cristiano. Cuando mira que alguien le ha libertado de la esclavitud del pecado, y ese alguien es Dios solamente, entonces quiere pertenecer todos los días de su vida a la familia de Dios, y voluntariamente pone no su oreja, pone su corazón, pone su ser completo en servicio a Dios, porque él dice: yo quiero ser de Dios para siempre. Este esclavo decía: yo quiero ser esclavo para siempre. Entonces el cristiano dice: yo quiero ser esclavo de Dios para siempre. Y es entonces una servidumbre que es voluntaria, no es una obligación, que ha pasado con muchas personas que promueven el legalismo en las iglesias. Están pensando que pueden ser siervos obligados. Hay un Dios que me obliga a una obediencia legal de la ley, y entonces yo voy a cumplir los mandamientos para ganar mi salvación. Pero no, para el creyente es una obediencia evangélica y sobre todo es esa rendición del corazón delante de Dios, para ser ahora un siervo voluntario de la justicia. Pero como les mencioné también, debemos entender que el enfoque, aunque el cristiano en su ser completo, es decir, alma y cuerpo, entendemos que el ser humano está constituido por alma y cuerpo, no esa tricotomía que algunos dicen de alma, cuerpo y espíritu, sino simplemente alma y cuerpo. Alma y espíritu se usa indistintamente. Entonces, el ser completo, alma y cuerpo, está subyugada, es prisionera de Dios.
pero en el sentido más claro de lo que la Biblia nos muestra es sobre todo la mente, o algunas veces también se habla del corazón, para no decir mente, se utiliza corazón o mente. Ese es el enfoque que tiene la Escritura, porque al final de cuentas, queridos hermanos y amigos, nosotros actuamos en base a nuestros pensamientos. Esa es la realidad nuestra, actuamos en base a nuestros pensamientos. Tenemos una voluntad que, si esa voluntad no está subyugada a Cristo, vamos a hacer únicamente lo malo. Pero cuando las personas no entienden esto, entonces llegan a pretender que hay un libre albedrío en el que la persona puede decidir si sigue o no al Señor. No, todos tenemos una voluntad caída. Pero cuando Dios gobierna sobre el alma, entonces ahora hay una libre voluntad, pero una voluntad que por medio del Espíritu Santo es dirigida en obediencia a Cristo. Pero esa es la batalla que tenemos todos nosotros, hermanos y amigos, es la batalla de la mente. Por eso en la Escritura se nos exhorta a renovarnos en el espíritu de nuestro entendimiento, a no conformarnos a este presente siglo malo. Y eso es una cuestión evidentemente mental. Y esto tiene que ver con la necesidad que tenemos nosotros de crecer en el conocimiento de Dios por medio de la palabra de Dios. Porque es por medio de la palabra de Dios que nuestra mente comienza a ser renovada o comienza a ser moldeada. Y por eso nosotros debemos pedir a Dios que guarde nuestra mente. El apóstol Pablo en Filipenses 4:7 habla de que la paz del Señor guardará nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y es así como nosotros debemos orar también al Padre, que Cristo, que guarde nuestra mente, guarde nuestros pensamientos. Y los que somos creyentes confiamos en que Dios así lo hará, por medio de la paz que Él concede a su pueblo. Entonces, el sentido de lo que Pablo está diciendo a los corintios es que la palabra de Dios, esa poderosa espada del Espíritu que él habla también en Efesios, reforma los pensamientos del hombre, primero derrotándolos al derribar todo argumento altivo y después llevándolos sometidos a Dios. Pero entonces la pregunta más clara que nosotros debemos hacernos es: ¿qué es lo que cautiva la mente? Y aquí quiero hacer alguna distinción que me parece muy pertinente que nosotros podamos comprender. Si nosotros nos preguntamos qué es lo que lleva nuestros pensamientos a la cautividad, de una manera correcta pero muy resumida podemos decir la palabra de Dios, ¿cierto? Sin embargo, si queremos ser aún más precisos, aún más específicos, debemos hablar o distinguir primeramente el Evangelio como parte de la palabra de Dios. Porque si el Evangelio no es recibido por medio de la fe, la palabra en sí mismo no va a reformar a una persona. Entendamos eso. La palabra de Dios se divide entre ley y evangelio. Inclusive, la ley es un ayo. Sin embargo, en sí mismo, a causa de la debilidad nuestra, de nuestro pecado, la ley no tiene poder para reformar los pensamientos del hombre. Los puede refrenar, pero no reformar. Es decir, que aquel que sabe que si comete algún crimen y por ese crimen puede perder su vida, esa persona dice: no quiero hacer esto porque no quiero perder mi vida. Y sin embargo, en sus pensamientos estar podrido en el pecado y llevando asesinatos mentales. Pero lo que sí transforma el alma es el Evangelio recibido con fe. Entonces, ¿qué es lo que lleva a nuestros pensamientos cautivos? Bueno, en primer lugar y particularmente el Evangelio de Dios que triunfa sobre el alma, despojando el poder que tenía Satanás sobre el alma, ese poder que era lo que hacía que las personas se manifestaran rebeldes a Dios, que pensaran cualquier cantidad de pensamientos, valga la redundancia, y tuvieran cualquier cantidad de argumentos en contra de Dios. Pero cuando el Evangelio, que como dice Pablo, es poder de Dios para salvación, triunfa en el alma, entonces, por medio del Espíritu, ahora sí, toda la palabra de Dios, tanto la ley como el mismo Evangelio, comienzan a moldear al hombre, comienzan a reformarnos interiormente a nosotros, comienza a moldear todo el consejo de Dios, nuestra mente. Pero entendamos esto, hermanos: sin el Evangelio en sí mismo, la palabra no va a hacer ninguna reforma. Puede incrementar el intelecto, puede ayudarnos a nosotros a entender qué es bueno y qué es malo a la luz de Dios,
pero no nos va a reformar. Y por eso al principio les hablaba de que cuál es el propósito para recibir la palabra con toda solicitud. No es estimular la mente simplemente, es obedecer, es hacer para Dios. Entonces, es por esa obra del Espíritu, una vez que el Evangelio ha venido a la persona, que se da esa reforma continua en el entendimiento del hombre. Y esto es entonces lo que posibilita, como dice Pablo en 2 Corintios 10:5, que esos pensamientos corruptos sean doblegados y derribados para que la mente del hombre se rinda a la ley que le ha sido dada. ¿Cuál es la ley que le ha sido dada según la Escritura? La ley de Dios. Y podemos decir la ley moral de Dios. Esa es la ley que Dios ha puesto en la mente del hombre, del creyente, y la escribe en el corazón del creyente, que es la promesa del nuevo pacto que nosotros vemos y conocemos en Jeremías 31:33, y de la cual Pablo también en un sentido manifiesta en Romanos 7:23, cuando habla de la ley que está en su mente. Entonces, el fiel miembro de una iglesia es un prisionero de Cristo, pero sobre todo es un prisionero de sus pensamientos, porque tiene la ley de Dios en su mente y en su corazón. Pero quien no tenga estos pensamientos cautivos a Cristo, por obligación nosotros debemos comprender que no es en verdad un cristiano. Y si no es en verdad un cristiano, entonces esa persona no debería ser miembro de una iglesia local, pues la iglesia está conformada únicamente por aquellos que tienen unión con Cristo, y esa unión con Cristo entonces hace que nuestro ser completo y nuestra mente se rinda al Señor. Vean lo que cita un autor llamado Joel Beeke. Está citando las palabras de un puritano llamado Thomas Boston. Dice él: Thomas Boston fue un campeón del evangelio de la gracia gratuita entre los habitantes de Escocia. Sin embargo, él nos recordaba que si Cristo es nuestra cabeza, nosotros querremos guardar sus mandamientos. Hablando sobre la relación entre Cristo y su pueblo, Boston dijo: Cristo Jesús, la cabeza del pacto, es su cabeza por su propio consentimiento. De corazón y buena voluntad, ellos lo han recibido como su cabeza para todos los propósitos del pacto. Y lo han tomado como cabeza de gobierno, así como también su cabeza para su nutrición y sostén. Ellos se han entregado a Él para ser gobernados por Él, así como para ser salvados por Él, para ser gobernados por sus leyes y no por sus propios deseos, así como para ser salvados por su gracia y no por sus propias obras. El entendimiento es claro de lo que nos está presentando este puritano citado por Joel Beeke. Aquel que es un verdadero creyente voluntariamente se somete a la cabeza del nuevo pacto. ¿Y quién es esa cabeza? Es Cristo. Se somete voluntariamente a la ley de Cristo. Y por eso el apóstol Juan también nos dice que los mandamientos del Señor no son gravosos. Para el creyente no son gravosos, pero para aquel que no tiene una fe genuina, claro que va a ser gravoso, porque va a pensar que la salvación va a venir en base a la obediencia legal, que yo tengo que hacer esto para que el Señor me recompense a mí con la salvación. Y para esas personas el entendimiento que tienen de lo que es ser cristiano es fatigante, es gravoso. Imagínense a esas personas cuando miran, como todos nosotros vemos en nuestra propia vida, el pecado y la debilidad que hay en nosotros, constantemente están pensando que ya no tienen ninguna salvación del Señor. Y ciertamente mientras sigan en ese entendimiento de que tienen que hacer para ser salvos, no van a tener ninguna posibilidad de salvación. Es como lo que se dice frecuentemente, están como con la florcita, me quiere, no me quiere, hablando de Dios, me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere, porque todo lo miden en base a los méritos personales y a la obediencia que ellos puedan dar en ese sentido legal. Pero entonces, en primer lugar, ya hemos visto que un fiel miembro es un prisionero y en su ser completo, pero estamos enfatizando su mente. Y el segundo aspecto clave de este versículo es que un fiel miembro es sumiso a Cristo. Siendo prisionero, entonces se rinde en obediencia a Cristo. Es lo que nos dice el versículo, llevando cautivo todo pensamiento. No es que Dios aprisiona los pensamientos para impedirle todo a aquel que tenía esos razonamientos altivos. No, sino que los aprisiona
los transforma, como lo he dicho, los derrota, los subyuga, para que el resultado final sea la sumisión a Cristo. La mente cautivada por el Evangelio entonces produce esta obediencia a Cristo, que es el resultado natural. Y en esto, queridos hermanos y amigos, es donde podemos nosotros claramente diferenciar entre un fiel miembro de la iglesia y un miembro infiel. Ahora, entendemos que aún el mayor de los santos, el mejor de los cristianos en la historia, no solo hablando de la época actual, el mejor de los cristianos en la historia, si se me permite usar esa expresión, tiene una obediencia incompleta. Y no es más que un principio de plena obediencia lo que desarrolla el corazón de un cristiano en este mundo. No obstante, eso no implica que hayan verdaderos cristianos que se están conduciendo en un mayor grado de santidad y otros que, siendo verdaderos cristianos, están siendo infieles con el Señor. ¿Por qué? Porque no están esforzándose en llevar su mente a la palabra de Dios, cautiva a la obediencia a Cristo por medio de la palabra del Señor, que es un medio de gracia, como nosotros entendemos. Porque nosotros no podemos caer en el sentido de aquellos que pensaban que Dios lo hacía todo. Es cierto, Dios salva y únicamente lo hace. Nosotros no tenemos ninguna parte en nuestra salvación. Pero una vez que Dios salva y dota al hombre de ese principio de vida nueva, una nueva voluntad y nuevos deseos, entonces el hombre es capaz de cooperar en su santificación. Cooperamos en nuestra santificación, no en nuestra salvación ni en nuestra justificación, pero sí en el desarrollo de la vida cristiana. Y por eso nosotros vemos al apóstol Pedro en una de sus epístolas diciéndonos: añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Y él continúa la lista. ¿Y por qué nosotros añadir? Algunos dirían que creen que Dios lo hace todo. No, nosotros no tenemos que añadir nada, porque Dios es el que nos lo va a dar. Pero el creyente que entiende lo que la palabra del Señor enseña, reconoce que una vez que el Señor le ha salvado y le ha dotado de ese principio de vida nueva, entonces coopera en la obra de santificación. Y así es que se reconoce entonces a un fiel miembro de la iglesia, a un infiel. Un fiel miembro de la iglesia está dispuesto a llevar sus pensamientos cautivos a Cristo, está sirviéndole, está obedeciendo, está buscando también que los demás hermanos en la iglesia estén rindiéndose al Señor. Y lo hace con sabiduría, por medio del ejemplo, por medio de la instrucción, por medio de la exhortación, por medio de la amonestación. Pero el miembro infiel de una iglesia no está interesado en estas cosas. El miembro infiel de una iglesia no está interesado si una persona no está creciendo en el conocimiento de Dios, no está interesado si reconoce que un hermano está andando en desobediencia a Dios y no le interesa ni siquiera ir a solas, como nos dice la Escritura, y exhortarle a causa de su ofensa contra Dios. No, el miembro infiel está como: yo me sirvo de la iglesia únicamente, yo vengo, pero no quiero tener ningún problema, ningún contacto con nadie. Eso es un miembro infiel. Y obviamente manifiesta eso porque sus mismos pensamientos probablemente están ya no siendo doblegados para la obediencia a Dios, sino más bien que están siendo controlados por el espíritu de este presente siglo malo. Y es allí donde nosotros, una vez más les digo, hermanos, tenemos una batalla en nuestra mente. Y si no nos aferramos a este medio de gracia que Dios nos ha dado en su palabra, no vamos a poder crecer. Y los que ya somos miembros de esta iglesia local, no vamos a poder crecer como un fiel miembro de la iglesia. Y no pensemos que esto es algo que va a tener consecuencias solo para nosotros en el plano individual. Si yo no soy un fiel miembro de esta iglesia, las consecuencias las va a sufrir toda la iglesia. Mis hermanos, es un principio de la Escritura: un poquito de levadura leuda toda la masa. Y lo mismo pasa cuando se ven 1, 2, 3 creyentes infieles, comienzan a leudar todo lo demás, hasta el punto en que al principio no se notaba las graves cosas que estaban pasando dentro de la membresía de una iglesia, y después, como quien dice, explotó todo. Y llevar a la corrección una iglesia que se está conduciendo infielmente es una cosa seria. Y probablemente cuando estemos en el cielo se lo vamos a poder preguntar a Tito, con el encargo que el apóstol Pablo le hizo a él, cuando le habla de todo lo que estaba aconteciendo en aquellos lugares
a donde lo había puesto para que ordenara lo deficiente y para que estableciera ancianos en aquel lugar. Y nosotros, como miembros de una iglesia local, entonces debemos estar al tanto de esto. Y si hemos de ser fieles a Dios, que es lo que tiene todo creyente en su corazón, entonces vamos a estar mortificando nuestra carne y vamos a batallar contra los pensamientos malignos que quieran anidarse en nosotros. No vamos a permitir que Satanás nos doblegue, sino que vamos a llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y una gran ayuda para el creyente, hermanos, es lo que como iglesia nosotros estamos practicando ahora. El tener cultos con un enfoque evangelístico. Porque hoy en día muchos dicen, el cristiano ya no necesita el evangelio. Si usted le va a predicar el evangelio, hágalo con los incrédulos. A mí no me venga a hablar del evangelio. Pero ¿quién dice eso? Lo dice quien no conoce lo que la Biblia habla del evangelio. Porque cuando nosotros nos exponemos, siendo aún cristianos, al evangelio, nuestro corazón se llena de mayor gratitud al recordar lo que Dios en su gracia obra en el corazón de los hombres perdidos. Y uno de los efectos del evangelio es que es olor de vida, olor fragante para los que lo reciben con fe, pero es olor de muerte también. Y en ese sentido, el evangelio, siendo predicado regularmente, ¿qué es lo que hace, hermanos? Purificar la iglesia local. Porque aquel que no quiere nada con el evangelio verdadero de la Escritura, que llama a los hombres al arrepentimiento, dice, yo no quiero seguir asistiendo a ese lugar, y mucho menos pensar en ser miembro de esa iglesia, porque ahí me hablan de que tengo que arrepentirme constantemente, y yo no me siento tan malo, y a mí no me gusta que me señalen mis pecados, entonces yo no quiero nada. ¿Qué es lo que hace entonces? Purificar la iglesia. Eso es lo que obra la predicación continua del evangelio y el llamado continuo al arrepentimiento, purificar la iglesia. Y por eso nosotros vemos eso también en nuestra confesión de fe, hablando de la necesidad de predicar continuamente el arrepentimiento para salvación. Y damos gracias al Señor entonces que como iglesia nos continúa dotando de mayor entendimiento para serles más fieles a Él como ministerio, como iglesia local. Vemos entonces los miembros infieles no se interesan en nada de los asuntos de la iglesia y son desleales a Dios y a los hermanos porque, por ejemplo, en una iglesia como la nuestra tenemos ese pacto o ese juramento de membresía en el cual todo miembro de esta congregación se compromete delante de Dios y delante de los hermanos, se compromete a animarse, a apoyarse mutuamente. Entonces, si nosotros viéramos a alguien andando desordenadamente en la iglesia y no vamos a exhortar a esa persona, y si esa persona después de la exhortación no reconoce y no se lleva a los pastores, esa persona no estaría funcionando como un miembro fiel, sino más bien como un miembro infiel, que tienen poco lo que acontezca en la viña del Señor. Pero veamos entonces ahora efectos prácticos de la obediencia, hablando de un fiel miembro de una iglesia local. Aquel siervo fiel, que es obediente a Cristo, gozará de privilegios que el Señor da a los que son fieles. En Mateo 25-21 nosotros conocemos esas palabras del siervo bueno y fiel al que el Señor elogió y lo pone sobre mejores cosas. Y esos son privilegios que también tienen los santos aquí en la tierra, que disfrutan continuamente de la bondad del Señor, porque el Señor es tan dadivoso, tan generoso, que aunque Él no tiene ninguna obligación de reconocer el buen esfuerzo, las buenas obras de sus hijos, sin embargo Él las recompensa generosamente. Entonces, cuando nosotros vemos un fiel miembro de la iglesia, es muy probable que ese fiel miembro de la iglesia goce del afecto de la mayoría de los hermanos de la iglesia, que las personas quieran estar involucradas con ese hermano, que quieran pasar tiempo con él, porque ven a esa persona madura en la fe, ven a esa persona como alguien que les instruye, aún sin palabras, por medio del ejemplo, y quieren aprender de esa persona. Y por eso también algunas veces personas inmaduras que comienzan a visitar la iglesia, inmediatamente ponen la vista en aquellas personas que se manifiestan claramente por su piedad, y eso se va a manifestar también en nuestras palabras, nuestra conversación, nuestros pensamientos. Y eso es parte de lo que nosotros podríamos decir son privilegios que el Señor da a los miembros fieles de una iglesia. ¿Y por qué? ¿Cuál es el privilegio? El privilegio no es ser reconocido por la iglesia, no, eso sería algo caprichoso y egoísta. El privilegio, queridos hermanos, es la instrumentalidad en el reino de Dios, porque esa persona va a poder ser más influyente
para los demás miembros y para los demás visitantes. Y eso es en lo que se goza el fiel miembro de una iglesia, ser útil para Dios. No ser útil para que sea uno mismo reconocido o sea uno mismo alabado y exaltado por los demás, no, ser útil para la obra de Dios. Y son beneficios o privilegios entonces que los miembros fieles van a encontrarse en su caminar, en su andar con Dios. Y por eso nosotros vemos al mismo apóstol Pablo, sin ningún sentido de jactancia, diciendo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. El parámetro no era él. Él lo que está diciendo: hermanos, ustedes, al igual que yo soy imitador de Cristo, ustedes pueden ser imitadores de Cristo. Yo estoy siguiendo el ejemplo de Cristo, síganme en este ejemplo. Pero no era Pablo echándose flores, era Pablo exaltando la bondad de Dios, que le capacitaba para ser imitador de Jesús. Y en un sentido, el propósito de Pablo era este: no solamente yo puedo ser imitador de Cristo, ustedes también, queridos hermanos, deben ser y pueden ser imitadores de Cristo. Y eso mismo seguramente es lo que tenía en mente el apóstol Pedro cuando habla de que se le ha concedido a ellos, a los apóstoles, una fe igualmente preciosa que la de todas las demás personas que son creyentes. Pero pensemos ahora en la contraparte, las consecuencias de la desobediencia. ¿Qué pasa cuando una persona que es un miembro de la iglesia mantiene esa infidelidad a Dios y a la iglesia? Mientras que el fiel miembro recibe honra del Señor, los infieles, ¿qué es lo que van a recibir? Van a recibir el castigo o la disciplina de Dios. Y esto con el objetivo de que puedan ser reformados y estimulados a la palabra de Dios. Y cuando hablo de ser reformado, estoy enfocándome en esa reforma interior, espiritual, de que cuando aquel miembro de la iglesia ha permitido pensamientos que se levantan en contra de Dios, por medio de la amonestación, por medio de la disciplina, entonces sea reformado en sus pensamientos por la exhortación de la palabra. Y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de estimular a un hermano a la obediencia o de amonestar o de exhortar. No vamos con nuestro propio criterio. A mí no me gusta, hermano o hermana, lo que usted hace, no lo vuelva a hacer. No, vamos primero con gracia, con mansedumbre, con sabiduría, diciendo: querido hermano o hermana, lo que usted está haciendo ahora o lo que usted ha estado cayendo es algo que desagrada a Dios, y la Biblia dice esto. No es porque a mí no me gusta, no, es porque la Biblia dice esto. Pero entonces, cuando un miembro de la iglesia no se corrige, Dios comienza entonces o manda a la iglesia a traer corrección a estas personas, y lo hace por medio de la disciplina eclesiástica. Y esto cuando las exhortaciones continuas no son atendidas por parte de aquel que es miembro de una iglesia. Por eso es que un miembro infiel o un miembro desobediente debe ser aislado de la comunión de la iglesia. Y hermanos, eso es algo en lo que las iglesias en nuestro tiempo han decaído mucho. La disciplina, muchas veces ni siquiera se entiende, los mismos cristianos no entienden bien cómo se lleva a cabo la disciplina de la iglesia. Y creo que se los decía en uno de los sermones anteriores de Filipenses: a veces nosotros, cuando hablamos de disciplina eclesiástica, queremos mostrar un amor más grande que el de Dios. Y cuando una persona en alguna congregación es excomulgada, pensamos que la responsabilidad nuestra es ir a tener un contacto mayor. Todo lo contrario, Dios nos manda todo lo contrario. El amor se va a manifestar en la amonestación, una amonestación en amor. Pero lo que Dios quiere, y ya lo vamos a ver en un texto bíblico, es que aquel que no se arrepiente de su pecado y por el cual debió ser excomulgado o debió ser disciplinado, se avergüence viéndose aislado del gran privilegio que es la comunión de los santos. Si nosotros caemos en cuenta el gran privilegio que es la comunión de los santos, vamos a entender bien entonces por qué es que el Señor mismo requiere que la iglesia aparte a los desobedientes. Si entendemos la importancia de la comunión, si no la entendemos, entonces obviamente no vamos a entender y vamos a tener cuestionamientos. ¿Por qué Dios nos manda a separarnos? ¿Por qué Dios nos manda a señalarlos incluso? Y entonces un miembro desobediente debe ser cortado completamente de la membresía si rehúsa ir al arrepentimiento. Veamos eso en 2 de Tesalonicenses capítulo 3.
Acompáñenme porque este texto es importante para esto que estoy exponiendo acerca de las causas, los efectos de la desobediencia, las consecuencias. Y esto lo hace, queridos hermanos, Dios también para que los miembros sean temerosos al momento de conducirse. Segunda de Tesalonicenses 3, versículo 14 dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él. ¿Para qué dice? Para que se avergüence. Pero muchas veces en las iglesias, cuando se disciplina a alguien, como les decía, más bien se hace todo lo contrario. Voy a ir a buscarlo, voy a ir a tener comunión con esa persona, y es todo lo contrario. No significa que no se le pueda hablar a esa persona, no, eso no es lo que significa. Lo que significa es que el propósito es que esa persona se avergüence y el trato que vamos a dar, que sería el mínimo a la luz de todo el consejo del Señor, esto es apenas un texto de lo que nos habla. Entonces, el trato va a ser para la amonestación, para la exhortación, para estimularle al perdón del Señor. Recuerden, hermanos, el propósito de la disciplina eclesiástica no es simplemente la separación, es el ganar el alma del que ha estado en desobediencia. ¿Y cómo se hace esto? El mismo pasaje aquí nos muestra la manera de hacerlo, la actitud de hacerlo. Dice en el versículo 15: mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a un hermano. Y aquí Pablo está sentando la prudencia en el caso de una disciplina eclesiástica. Nosotros no podemos pensar que simplemente porque alguien cayó en algún pecado, obviamente hay pecados que ameritan una inmediata excomunión de la persona, como es el caso del pecado que nosotros vemos en 1 Corintios 5, aquel que se acostaba con la mujer de su padre. Ahí no hay ningún proceso que hacer, si se sabe, esa persona es excomulgada inmediatamente, pero no todos los casos se debe proceder de la misma manera. Y probablemente en este caso que tiene en mente Pablo se refiere a ese tipo de casos en donde primeramente está ese proceso de llamado al arrepentimiento sin caer directamente en la excomunión, sino en ese proceso de llamado al arrepentimiento, pero aún en ese proceso el apóstol dice: sepárense. A veces una persona no va a ser excomulgada inmediatamente de la iglesia, pero sí se le va a imposibilitar, por ejemplo, participar del privilegio de la cena del Señor, porque no están dando en comunión con el Señor. Pero entonces, ¿cuál es la forma? Dice: no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como un hermano. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos señalar simplemente por algún pecado que no requiera la excomunión inmediata, pensar que ya esa persona no es cristiana. Tenemos que usar sabiduría, porque entendemos que el cristiano también peca. Y vemos el ejemplo de David, un grave pecado que cometió, y David no fue que dejó de ser cristiano en ese momento, él era un cristiano, pero obviamente en ese momento de su vida no andaba en la comunión con el Señor. Entonces, así de la misma manera, estas son consecuencias que van a llegar a un miembro de la iglesia, y en algunos casos, cuando esta persona llega al arrepentimiento, vamos a entender entonces que sí era alguien de Cristo, y que gracias a Dios esta persona vuelve en arrepentimiento al redil. Pero en muchos casos también se va a poner de manifiesto que esa persona no era un verdadero creyente. Pero ¿qué diría el mundo hoy? Aquí donde Pablo dice: no se junten con él, y dice: y señálenlo. Y dicen la mayoría de los eruditos que probablemente eso se refiere a una asamblea de iglesia, donde se hace públicamente la desobediencia o la infidelidad en la que está cayendo esa persona. Inclusive no hay paridad en cuanto a pensar a lo que se refiere Pablo. Algunos dicen que Pablo evidentemente sí está hablando aquí de la excomunión. Otros dicen que no. Yo pienso que aquí no se está refiriendo a la excomunión inmediata, aunque obviamente la está poniendo. Pero lo que les digo, hermanos, es que la desobediencia o la infidelidad en un miembro requiere ser disciplinado. Y esto debe hacernos a los miembros de la iglesia temer. Y debe hacer temer también a aquel que por puro romanticismo o sentimentalismo piensa que ser miembro de una iglesia es cualquier cosa, que solamente son privilegios. No son privilegios, pero los privilegios no propiamente que los hermanos en la iglesia dan, no, los privilegios que Dios concede a su iglesia, pero también las responsabilidades que Dios concede a su iglesia como miembros del cuerpo de Cristo.
Y eso mismo lo vemos en Mateo 18, 17, cuando el Señor dice, si después de todo el proceso que hay de ir a solas o con testigos, y aún se lleva a la iglesia y esa persona infiel no oye a la iglesia, ténganlo por gentil y publicano. ¿Qué significa gentil y publicano? Que no es un creyente, no es parte del pueblo del Señor, no es parte del Israel de Dios. Ahora, un último versículo, Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Este es el parámetro que debe seguir todo creyente y que obviamente debe seguir todo fiel miembro de una iglesia local. ¿Quién dijo estas palabras? Cristo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ¿cuál es la marca de un fiel miembro de la iglesia? Obediencia a Cristo, la segunda marca de lo que hemos visto hasta ahora. Y para cerrar, hermanos, respondámonos esta pregunta. Los miembros de nuestra iglesia, ¿estoy siendo obediente a Cristo? Y aún personas entre nosotros que son verdaderos creyentes, porque no quiero que se malinterprete. No quiere decir que una persona que no es miembro de una iglesia local no pueda ser un verdadero cristiano. Claro que lo puede ser, pero puede ser también un cristiano que está en desobediencia, porque la Biblia nos manda añadirnos a la iglesia del Señor, y eso es a la iglesia local. Entonces puede haber alguien que sea un verdadero creyente y está actuando en desobediencia. Entonces esta pregunta se puede hacer todavía más generalizada. Yo que digo que soy cristiano, ¿estoy siendo obediente a Cristo? Hermanos, obedecer a Cristo es una muestra de amarlo, según el versículo que leía. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero la obediencia a Dios no consiste simplemente en seguir ciertas reglas, sino que es más bien, en realidad, una declarativa nuestra del amor por Dios. Y tal obediencia entonces no es más que el fruto de la fe genuina, como dice Gálatas 5:6, la fe que obra por el amor. Por eso podemos decir que un fiel miembro de la iglesia tiene un creciente amor por Dios, porque sus pensamientos están cautivos para obedecerle, pero en contraparte, el miembro que no está conduciéndose fielmente manifiesta más bien una terrible familiaridad hacia su cabeza, que es Cristo, y da evidencia entonces de un grave enfriamiento espiritual. Cuando nosotros vemos familiaridad con Dios, y por familiaridad me refiero a ese exceso de confianza, como muchas personas a veces dicen, tatica Dios, papá Dios, el de arriba, eso es familiaridad irreverente. Entonces, ¿cuándo se da también esa familiaridad irreverente aún dentro de los miembros de una iglesia local? Cuando no llegamos a tiempo a los cultos, cuando no estamos preocupados por el servicio a Dios, cuando no estamos preocupados por alentarnos unos a otros al amor y a las buenas obras, cuando no estoy con esa solicitud de recibir la palabra para obedecer, para hacer. Y pienso entonces que todo radica en la mente. Acumulo teología, pero la acumulo mal, porque la verdadera teología va a desprenderse en la piedad de un corazón para el Señor. Si yo verdaderamente estoy aprendiendo de Cristo, voy a rendir mi vida en obediencia a Cristo. Vamos a finalizar la clase. Vamos a dejarla hasta aquí y probablemente dentro de 15 días vamos a continuar entonces con la tercera marca.